¿Qué se quiere decir con eso de que es muda? Te pones a ver y tampoco las otras hablan si nosotros no las prestamos la voz. Miguel Delibes Setién fue un escritor español. Aunque nunca lo recibió, se dice que estuvo considerado en varias ocasiones para ganar el Nobel de Literatura. Delibes comenzó su carrera literaria tras contraer matrimonio con Ángeles de Castro. Siempre descrito como depresivo y melancólico, sufrió dos acontecimientos que le marcarían. En el 74 murió Ángeles, su esposa, y en el 98 padeció cáncer de colon, afectación de la que jamás lograría recuperarse y que le causaría la muerte el 12 de marzo de 2010. Los Santos Inocentes fue publicado en 1981. El texto está dividido en 6 partes. La anécdota de la novela es la siguiente. En algún lugar rural de España, el señorito de una casa se entera de prácticas poco higiénicas de Azarías y le despide. Voy a hacer una pausa aquí porque vi reseñas donde la gente se pregunta en el video y en los comentarios por qué Azarías orina sus manos. En la novela el personaje da su motivo, pero claramente eso no es suficiente para entender. Tuve la fortuna de que contándole a Alejandra de qué iba la novela, me dijera lo siguiente. ¿Sabías que la orina es estéril? Si bien dentro de nosotros tenemos naturalmente bacterias y otros agentes que pueden ser infecciosos, la orina es resultado de un ultrafiltrado de los riñones. En condiciones de salud, no tiene absolutamente ningún microorganismo. Por ello no es tan mala idea tomarla en casos extremos de supervivencia. Lo curioso es cuando piensas en la tuberculosis, siendo que es una enfermedad común en el campo, ocasionada por toda esta desigualdad para obtener los productos adecuados para la limpieza. Utilizar así la orina no suena tan descabellado. Gracias por la explicación. Así, Azarías va a dar a donde su hermana, Régula, quien prácticamente existe ella y su familia para atender a los señores de otra casa. Si bien ese es el suceso sobre el que se mantiene el resto de los hechos, lo cierto es que la historia es más extensa y amplia. El narrador no se limita a contar únicamente la historia de Azarías, toma su tiempo para describir las circunstancias que sobrelleva la familia de Régula. De esta manera, la primera mitad ensancha el espacio y la segunda mueve las piezas antes colocadas. Ahora bien, creo que hay 2 temas por los que recordaré esta novela, el lenguaje y el trato que recibe la familia de Régula. Hablaré primero del lenguaje porque de hecho es el motivo por el cual di con el libro. Supe de esta novela porque un día veía un video de Ter y en él ella dijo algo como que Los Santos Inocentes estaba escrita sin puntos. Eso me dio curiosidad y compré el libro para ver cómo es que funcionaba el escrito. Y pues eso, resulta que los únicos puntos que aparecen en el texto son los puntos que marcan el final de cada parte. Bueno, y los puntos de los signos de interrogación y exclamación, pero esos no cuentan. El resto del texto transcurre entre comas, incluso los diálogos aparecen sin el distintivo guión para identificarlos. Que no aparezcan los puntos le da un toque distinto al texto, no solo desde lo visual, sino también desde lo rítmico. Mientras leía, en muchas ocasiones me generó la sensación de estar escuchando a alguien que cuenta una anécdota de manera muy casual. Dicen los que saben que Miguel Delibes logró captar el habla de la gente del campo. Como nunca he estado en el campo de España, no podría afirmarlo, pero sí hay detalles que medio me incitan a creer que es así. Por ejemplo, es común que se refieran a Azarías no solo con su nombre, sino como el Azarías. También sucede que los personajes tienden a ser mencionados con sus motes. Así le pasa a Paco, esposo de Régula. Siempre es mencionado como Paco el Bajo. Creo que esta forma de referir a los personajes no solo corresponde a un modo del habla, sino que aporta a la sonoridad. Todo el tiempo es Paco el Bajo esto, Paco el Bajo aquello, Paco el Bajo, Paco el Bajo. Y de tanta repetición, lejos de generar cansancio, establece una unidad. Paco no existe como Paco, sino como Paco el Bajo. Sucede como esas palabras que por azar comenzamos a unir y con el tiempo y la costumbre terminan por formar una sola palabra, un solo bloque, una identidad. Esto es aún más llamativo cuando se contrasta con la situación de otros personajes, como los señores de la casa a los cuales siempre se les refiere así, como señores, o como Iván, a quien se le dice señorito Iván. Me parece que no es arbitrario porque incluso hay un pasaje donde se cuenta que Paco el Bajo solía llamar Ivancito a Iván, hasta que un día el propio Iván le dijo que ya no era tan menor y que a partir de ese día debía dirigirse a él de usted y como señorito Iván. Pero, sin duda, mi pasaje favorito, que tiene que ver con el lenguaje, es cuando a los campesinos se les intenta enseñar a leer. Se les dice que la G con la A hace ga, pero la G con la I hace ji. Luego se les habla de la H, de cómo no produce ningún sonido, pero hay que ponerla por cuestión de estética o de lo contrario se incurre en una falta de lesa gramática. Desde la óptica del campesino que solo quiere adquirir conocimiento para salir de la pobreza y que está acostumbrado a aprender y efectuar tareas funcionales, el lenguaje no parece tan intuitivo como a veces lo quieren hacer ver. Y la crítica no termina ahí porque uno de los personajes pregunta el porqué de estas reglas y el señorito encargado de la educación solo dice el porqué pregúntaselo a los académicos. Esa pregunta pone al descubierto otra cuestión. Paco el Bajo está interesado en que su familia, principalmente sus hijos, se eduquen para que puedan salir de la pobreza. Entonces hay que preguntar qué significa educarse.
El señorito que se encarga de educar es eso, un señorito. Es decir, está en una clase social distinta a la del campesino, tiene educación, no vive en la miseria, etc. Pero cuando se le pregunta algo sobre aquello que enseña, no sabe por qué, desconoce los motivos. Entonces, ¿aprender lo que el señorito enseña sirve para salir de la pobreza? Parece que no. Al menos, parece que si el señorito no es pobre no es porque sepa leer y escribir. Ser rico o pobre es algo que poco o nada tiene que ver con saber que la G con la A hace ga, pero la G con la I hace ji. Y eso, a su vez, abre otra cuestión, la ignorancia. Constantemente a lo largo del texto la familia de campesinos es reducida a objetos, se les trata con desdén y se les mantiene con la suficiente vida para que puedan cumplir sus deberes de limpiar la suciedad de los señores. Con las lecciones y algunos otros sucesos por los que transcurre la novela se deja en claro la idea de que, para una construcción del mundo, ser campesino es sinónimo de ser ignorante. Y no obstante, la novela muestra que los empleados tienen un amplio conocimiento sobre el campo, las estaciones, los animales, etc. Entonces, ¿qué conocimiento es el que les hace falta para dejar de ser considerados ignorantes? Está claro que los señores no tienen el conocimiento que sí tienen los campesinos. Es más, es evidente que los señores no podrían llevar la vida que llevan si no fuera por los campesinos a quienes degradan. Todo esto, el poder, la superación y la plenitud amparados en el conocimiento, es falaz. La meritocracia es absurda no solamente porque es mentira que todos quienes tienen riqueza la tienen a través del mérito propio, sino porque además aquello a lo que se le ha dado valor, en el fondo, tiene un valor cuestionable. Por ejemplo, Azarías es un personaje que presenta algún problema cognitivo, se le tiende a menospreciar y sin embargo es el único capaz de establecer un vínculo con las aves, no solo de establecer un vínculo, de entenderse con ellas. Entonces, volviendo al planteamiento del pobre que es pobre por ignorante, ¿en qué consiste ser ignorante y quién es verdaderamente ignorante? Y principalmente, ¿quién determina las condiciones bajo las cuales alguien es ignorante? Dije que hay dos temas por los que recordaré esta novela, el lenguaje y el trato que recibe la familia de Régula. Comencé hablando del lenguaje y terminé hablando del trato que reciben algunos personajes, lo sé, pero me parece que fue así porque el lenguaje no está aislado. Atraviesa otras tantas cuestiones que se dan en la novela. Aún así, hay muchas situaciones que quedan por explorar. De esas, me interesa hablar la verdad de todas, pero no quiero contar cosas del final, entonces solo hablaré concretamente de dos. Ya he dicho que los señores están interesados en degradar la vida del campesino. Creo que en quien se muestra mayormente esto es en Paco el Bajo, particularmente en dos momentos. El primero es cuando alguien le hace saber al señorito Iván que Paco el Bajo es la mejor ayuda que puede tener a la hora de ir de cacería. Ni el perro más fino te haría el servicio de este hombre, Iván. Fíjate lo que te digo, que no sabes lo que tienes. Paco el Bajo es degradado, se le niega su condición de hombre y se le trata como animal, como un animal de campo, que no es lo mismo que solo animal. Esto no significa que a los animales no se les deba de tratar con empatía y con dignidad, pero claramente es distinto el trato que estas personas dan a unos y a otros. En otro momento, Paco el Bajo sufre un accidente que lo deja temporalmente inmovilizado y el trato que Iván le da es de una vejación dolorosa de leer. Iván comienza por contarle que su abuela siguió los consejos de cuidado de los doctores y por no esforzarse quedó coja para el resto de sus días. Y luego dice: a partir de ese día, el señorito Iván visitaba cada mañana a Paco el Bajo y le incitaba: Paco, muévete, coño, no te dejes, que más pareces un paralítico, no olvides lo que te dije. Pero Paco el Bajo le miraba con sus melancólicos ojos de perdiguero enfermo. Qué fácil se dice, señorito Iván. Y el señorito Iván: mira que el 22 está encima. Y Paco el Bajo: ¿y qué vamos a hacerle? Más lo siento yo, señorito Iván. Y el señorito Iván: más lo siento yo, qué mentira podrida. El hombre es voluntad, Paco, coño, que no quieres entenderlo, y donde no hay voluntad no hay hombre, Paco, desengáñate, que has de esforzarte aunque te duela, si no, no harás nunca vida de ti, te quedarás inútil para los restos, ¿oyes? ¿Cómo no leer esto y tener en mente a todos los empresarios y acaparadores de capital que en plena pandemia exigían a los empleados que salieran a trabajar porque de ellos dependía la estabilidad económica y que las condiciones mejoraran? El hombre es voluntad, Paco, coño, que no quieres entenderlo, y donde no hay voluntad no hay hombre, Paco, desengáñate, que has de esforzarte aunque te duela, si no, no harás nunca vida de ti, te quedarás inútil para los restos, ¿oyes? Mucho aplauden a Miguel Delibes por capturar el habla de la gente menos favorecida. Habría que destacar también que captura el habla y la forma de estas otras personas. Delibes tiene la destreza suficiente para plasmar la manera en que un sector favorecido naturaliza la marginalidad. Recrea el escenario en el que hay seres excluidos para satisfacer las necesidades de otros que, en nombre de esas necesidades, legitiman la exclusión. Por último, hay un suceso que desencadena la parte final del libro. No voy a decir qué pasa, aunque tampoco quiero terminar sin reconocer lo bello que me resulta que ese momento sea eco de otro momento. Es decir,
Hay dos sucesos semejantes. El primero se da naturalmente, mientras que el segundo se da por violencia. Y aunque en apariencia son distintos, en ambos opera la cosificación. En el primero se resuelve que no vale la pena gastar porque gastar dinero no resuelve nada, y en el segundo caso se propone gastar dinero no porque resuelva algo, sino como paliativo a la sensación que deja el problema. Ambos sucesos son atravesados por una lógica mercantil. No importa lo que pase, importa lo que se pretende que el dinero puede hacer o no al respecto. Leí esta novela lleno de rabia y con razón. Está tan bien efectuada la manera en que se construye la tensión que me fue imposible no encontrarme representado en más de un personaje. ¿Y cómo no llegar a la parte final lleno de rabia cuando es exasperante ver las condiciones y el trato que reciben ciertos personajes solo porque la realidad es reducida a lo material y lo material solo es visto desde su valor mercantil? Las ideas de esta gente. Se obstinan en que se les trate como a personas y eso no puede ser. Vosotros lo estáis viendo, pero la culpa no la tienen ellos, la culpa la tiene ese dichoso concilio que les malmete. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión del Machete Televisión. Yo soy Lorena Vargas y el día de hoy vamos